Muy buenos días una vez más. Bienvenidos a este nuevo día de la nueva evangelización y la nueva vía o tercera del Espíritu Santo con su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Mis hermanas y hermanos, este es el viernes de la tercera semana del Adviento, pero también es día 18 de diciembre en el que nos recuerde la liturgia que nos estamos acercando más y más cada día al nacimiento de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nuevamente tenemos la escena de José rumbo a Belén, con todas esas vicisitudes y problemas y retos que el camino implica, llevando a una esposa embarazada. No había ambulancias como hoy, o carros, o carreteras amplias, o carrozas. En su burrito tenían que ir poco a poco, descansando, comiendo y una vez más aprovechando, más de noche que de día, dice la canción. Una bella pastorcita caminaba con frío, y como una bella rosita va cubierta de rocío. No quiero ni siquiera mencionar esos cantos porque me salen las lágrimas de la ternura con la que yo crecí, con estos villancicos navideños, de estas posadas que vivimos todos como latinos, como católicos. Ojalá los niños en este país vivieran en su casa estas posadas, ya que no nos podemos reunir en las iglesias debido a la pandemia del COVID-19, pero que primeramente Dios, ya la Virgen nos hizo el milagro y también los científicos hicieron lo suyo de encontrar una ampolleta que ojalá todo el mundo tenga confianza para recibirla. Pero también, sobre todo, el Señor nos pide que nos cuidemos siendo higiénicos en nuestro caminar, en nuestro comer, en nuestra distancia con los demás. En fin, en esta Navidad, mis hermanas y hermanos, no dejemos de meditar en la palabra, que tiene un rico mensaje Dios, especialmente para las personas pobres, sencillos, los que no cuentan ante la sociedad y su santidad. Francisco le llama los descartables. Los textos del día de hoy son Isaías capítulo 56 del 1 al 8 y Juan capítulo 5 del 33 al 36. Nos dice Isaías: miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá: bendito el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que más bien diremos: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte, de los demás países donde los había dispersado en el exilio, ¿verdad? Y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Ahora escuchemos al evangelista que nos da la buena nueva en este día, que es Juan capítulo 5, 33 al 36. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Perdón, me equivoqué. Es Mateo capítulo 1, 18 al 24. A uno a veces también se le van las chivas al monte, así es que les pido disculpa porque me equivoqué dándoles una cita de Juan, porque aquí tenemos la combinación de dos días. Por un lado, el viernes de la tercera semana del Adviento, y por otro lado, el día 18 de diciembre, que ya aproximándonos hacia Belén, donde van de camino los peregrinos, Jesús, José y María. Por eso me equivoqué de evangelio, pero sí, el evangelio que voy a leerles es capítulo 1 de Mateo, Mateo 1, 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensaba dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes de recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo.
dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera todo lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, este día nos toca meditar sobre algo muy bochornoso, muy difícil de comprender para José, cuya prometida era la más bella de las señoritas del grupo de allí de Nazaret, y que él tenía toda su confianza en aquella joven, y nunca se esperaba de repente notar que su bulto, el bultito de su vientre iba creciendo, y ya algunos le habían susurrado por ahí que qué pasaba con su novia, y él sabía muy bien que ellos no habían tenido relaciones. Eso es lo que Mateo enfatiza en este evangelio, en este pasaje, antes de que ellos tuvieran relaciones. Mucha gente malinterpreta esa parte diciendo que Mateo lo que quiere decir que después sí tuvieron relaciones. El evangelista jamás insinúa eso, y mucho menos lo dice abiertamente. Ni abierta ni solapadamente. El evangelista quiere enfatizar que el hijo de María no tuvo intervención de varón alguno, como lo dijera el prólogo de San Juan. Hay los que nacen del deseo del varón y de la carne. En cambio, los nacidos del Espíritu son Espíritu, vienen de Dios. Entonces nosotros sabemos que al comienzo de nuestra historia cristiana hubo la intervención directa de Dios por su Espíritu Santo para engendrar en María al Hijo de Dios, que no es jamás hijo de ningún hombre, pero necesitó de José como protector de su familia, de la madre del bebé y del niño Jesús. Por eso nosotros en este año dedicado a San José debemos agradecer a su santidad Francisco por invitarnos a meditar sobre el papel protagónico, humilde y muy concreto de cómo este hombre, sin hablar mucho, se dedicó a obedecer lo que Dios le pedía una y otra vez. Cuando él no encontraba salida o explicación a lo que sucedía, él confió siempre en la palabra de Dios. Por eso se dice de San José, el hombre justo. Mis hermanas y hermanos, tanto José como la Santísima Virgen, que está aquí con su vientre abultadito, pero sabemos que el que está por nacer es el gran Jesucristo, cuya póster o foto tenemos aquí, y que fue todo un hombre judío como cualquier otro paisano de Judea, de Israel, de Jerusalén. Pero aquí en este momento nosotros vamos a ver cómo hay esa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aun cuando no tenemos explicación cómo es posible que un niño nazca solamente de la mujer y no hubo intervención de varón alguno, creemos firmemente que si Dios hizo las montañas de un verde variado de todo tipo, que si nuestro Señor ha hecho la creación entera de un granito de mazorca sale toda una planta, ¿por qué Dios no podría hacer la obra máxima, maravillosa, que en el tercer misterio místico del Espíritu Santo yo le llamo Jesús, palabra de Dios? Obra máxima del Espíritu Santo, del verdor variado de los bosques. Dicen que Jesús, sus ojos eran un verde olivo. Como quiera que sea, no sé si alcancen a notar aquí en este póster, pero nosotros estamos frente al gran misterio del hombre Dios y de Dios hombre, el único en su género, por así decir, el único en la historia. Aunque cada persona es única, porque cada uno tiene el DNA, Jesús tenía el DNA de su madre y también el tipo de sangre supuestamente de su madre solamente, porque él no tuvo papá humano, sino que el Padre de Jesús es el Padre eterno, y con la intervención y poder del Espíritu Santo creemos que María fue envuelta
con la sombra, por así decir, con el poder de Dios mismo, del Santo. Por eso el Santo que nacerá de ti se le llamará Hijo de Dios. Y pues María y José entran en este misterio que, aunque incomprensible a la razón humana, pero no necesariamente contradictorio contra la razón humana. Nosotros no estamos en un mero mito o leyenda. Sí les enfatizaba el día de ayer que la narrativa, el cuento, las leyendas, los libros importa mucho, porque a través de ellos nos llega información de todo tipo, y Dios se valió de la escritura, de la literatura o del lenguaje humano para revelar su propia palabra. Pero aquí estamos hablando nada más ni nada menos que de Jesucristo y cómo debemos entender los textos de la escritura, que aunque se usa la poesía, la narrativa, la historia, recetas de cocina, cronologías, genealogías, como escuchábamos ayer, pero esas escrituras sagradas tienen un doble sentido. No solamente el sentido literal, que estudia el método histórico, donde analiza libro por libro, casi capítulo por capítulo, verso por verso de toda la escritura, y de alguna manera disecan, por así decir, separan cada libro, cada texto. En cambio, hay el sentido espiritual, hay el sentido que en latín le llaman sensus plenior. ¿Qué es plenior? O sensus, de sentido pleno de un texto. Pues se trata de esa interpretación que hace Mateo. Si bien el texto original de Isaías capítulo 7 verso 14 se habla simplemente de una doncella, de una joven que vendría a ser la señal que Ahaz no quería pedir, pero que el profeta se lo da, le guste o no. Y sin embargo Mateo lo interpreta no solamente como una joven, sino como una joven virgen que vendría a traer un bebé y que ella no tendría relaciones con ningún hombre, virginalmente concebiría a un hijo, porque el santo que nacería de ella se le llamará precisamente por eso, porque no hubo intervención de varón alguno, de Dios y solamente de Dios. Entonces la virginidad y la maternidad de María no se encuentra contradicción, no hay oposición, razonablemente no lo comprenderíamos jamás, pero necesitamos de la fe, el amor y la confianza de aquellos que nos revelaron las verdades divinas y que Dios no nos puede engañar y no nos puede fallar. Por eso la interpretación de los textos de la Biblia son tan importantes como los mismos textos. No puedes nomás simplemente agarrar la Biblia, leerla y después decir cualquier disparate. No, tienes que saber que cuando tienes la Biblia en tus manos, tienes un libro excepcional, sagrado, pero que tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine, porque Él, siendo el autor principal de todos los libros sagrados, que luego vienen a ser uno solo, la Biblia. O sea, no solamente Biblia, muchos libros, sino la Biblia. O sea, un solo libro que encierra los 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pues el autor principal, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el Espíritu Santo, y sobre todo aquel que guió a los evangelistas y todos los agiógrafos de los demás libros. Agiógrafo significa autor inspirado por el Espíritu Santo. El evangelista es mucho más que un autor sagrado, mucho más que un agiógrafo. Es aquel a quien el Espíritu Santo les encargó poner por escrito todo y solo lo que quería Dios que se transmitiera, no solamente de viva voz, de forma oral, sino también de forma escrita. Por eso Mateo tiene toda la autoridad para, de alguna manera, adaptar ese texto de Isaías 7:14, y ahora él, cuando habla de que, como lo dijo el profeta, a este anunciado por Dios y prometido al rey David, ahora se le llamará Emmanuel, es decir, con nosotros está Dios. Y por eso es necesario que este gran Mesías esperado por todo el pueblo, o por lo menos por los anahuim, por los pobres, por los que se abren a la fe y a la esperanza que Dios había persuadido en su pueblo, que nosotros veamos en este Mesías la presencia completa y auténtica de Dios. Por eso Dios solamente requirió de esa virgen que le dijera fiar: sí, Señor, soy toda para ti,
quiere decir que la virginidad de la Santísima Virgen es apertura exclusiva y total de María para con Dios. Ni siquiera José la tocó para nada. Y al mismo tiempo, eso la preparó para ser auténtica madre del Verbo eterno de Dios que se hace hombre. Una pregunta con la que cierro esta reflexión. Un amigo sacerdote de Nayarit me comentaba, un maestro del seminario de Cristología, que es más fácil o que es más difícil más bien de comprender, que Jesús haya muerto siendo Dios o que siendo Dios se haya encarnado. Y él mismo contestaba que siendo Dios se encarnó, porque una vez encarnado asumió todas las consecuencias de la naturaleza humana: frío, calor, hambre, sueño y por lo tanto la muerte. Pero que Dios, siendo tan grande, se haya hecho tan pequeño como una mínima célula en el seno purísimo de María, sin la intervención de varón alguno, sino por el solo poder de Dios, eso es de admirar. Eso es lo que llamamos el primer gran misterio que nos trae la palabra toda de Dios, no solamente la escrita, y que es el misterio de la encarnación del Verbo eterno de Dios, o de la palabra o sabiduría misma de Dios, que ha puesto su tienda de campaña entre nosotros, para que nosotros no tengamos miedo de acudir a Él y verlo como un pequeño bebé, y no verlo como muchos se imaginaban a Dios rodeado de truenos y centellas, y que daba miedo inclusive pensar en el nombre de Dios, mucho menos pronunciarlo. Pero ahora viene a nosotros en forma de un pequeño bebé. En este tercer día de las posadas, desde el 16 si las contamos, pues celebremos en este viernes y 18 de diciembre que nosotros nos aproximamos ya al nacimiento del Mesías, de Jesucristo hecho hombre, para que cada hombre y mujer participemos de la gracia y la dignidad de ser hijas e hijos de Dios. No se le olvide hacerle like en YouTube, suscríbase. Quisiéramos llegar a 1000 personas, a lo mejor llega a 1000 miembros o contactos, a lo mejor pasamos, pero aquí lo que importa es que tú, que escuchaste el mensaje de hoy, lo compartas con los demás todos los días. Estos 15, 16 minutos es para que usted medite y tenga mucho en qué pensar el día de hoy, que la interpretación de la Biblia es tan importante como lo escrito, el texto mismo de la Biblia. Tú no puedes solamente agarrar la Biblia, tienes que saber quién te lo interpreta, con qué autoridad se interpreta. Texto e interpretación de la palabra revelada de Dios van juntos, no se pueden separar, son como dos lados de una misma moneda: el texto directo y su propia interpretación, que nos lo da la Iglesia guiada por el Espíritu Santo, que fue el autor original y principal de toda la Biblia, y que sigue siendo el autor principal de la obra de Jesucristo a lo largo de la historia, que se llama su Iglesia o pueblo peregrino de Dios. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.